Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos un poquito sobre la herida de insignificancia o la herida de pequeñez. Esta herida emocional que nos lleva a sentir que, o mejor dicho, que nos lleva como a luchar por el estar como en un puesto de reconocimiento o el ser oídos o el ser importante e incluso también, o el sentirnos importantes, mejor dicho, en alguna posición que nos haga sentir importantes con quien sea. No necesariamente tiene que ser en un espacio como sumamente grande, vamos a decir, donde hay muchas personas. Muchas veces le puede pasar, por ejemplo, a un profesor con sus alumnos y lo vemos también incluso con profesores en alumnos de secundaria o de primaria, que tenemos un niño de 10 años o un grupo de niños de 10 años y un profesor que necesita sentirse importante frente a ese grupo de niños. Y ahí es como muy interesante poder reconocer cuánto de ilógico o de incoherente o de desordenado tiene el querer sentirte importante cuando estás frente a un grupo de niños. Y vos decís, bueno, pero es un grupo de niños. Sí, pero para la herida de esa persona, y es posible que en el sector en el que vos te quieras sentir importante, donde vos quieras como mostrar tu valía, es un grupo de personas que te está mostrando más o menos el tiempo o el momento en el que esa herida se fijó. No donde inició, sino donde se fijó, donde quedó grabada en tu mente. Entonces, si vemos a este profesor con un grupo de alumnos de 10 años y él está como intentando sentirse importante ahí, es posible que más o menos en torno a sus 10 años se haya fijado esa herida, se haya grabado en él la sensación de no ser importante, de no ser escuchado, de no ser valorado, de ser como muy pequeño en su familia, porque esto viene del sistema familiar, y es posible que se haya terminado de grabar en su mente, se haya fijado esta idea de no soy importante, más o menos en torno a esas edades, en los ámbitos o en los campos en el que esa persona está buscando un reconocimiento, el ser escuchado, el ser valorado, el ser validado. Entonces, cuando entendemos que estas heridas son heridas que todos tenemos, todos en algún momento nos hemos sentido pequeños, nos hemos sentido insignificantes, nos hemos sentido como que no nos valoraron, que no nos escucharon. Esto es algo que nos pasa a todos porque precisamente vivimos en sociedades, como ya he hablado muchas veces, que, bueno, cargan con muchas heridas y hoy por hoy estamos como en etapas en las cuales estamos como buscando sanar esas heridas para construir sociedades diferentes, ¿no? Porque siempre que un individuo sana, lleva esa salud o lleva ese orden a las sociedades que vivimos. Primero al núcleo familiar, primero a su vida, ¿no? Después al núcleo familiar y por ende al grupo social también. Entonces, es muy interesante el reconocer y el ver cómo nuestras sociedades están haciendo un proceso muy interesante de transformarse, de transformar su mirada, y en la medida que vamos haciendo eso, vamos a poder como ir cambiando y transformándonos. Ahora, esta herida, este choque con la sensación de ser insignificante, de no ser valorado, muchas veces nos lleva a querer como tener una lucha de poder. Y muchas veces esa lucha de poder es hasta incluso argumental. Cuando estamos en la adultez, ya no vamos a estar viendo como en la niñez una lucha tal vez tan física, porque muchas veces sucede, sobre todo cuando en grupos de hombres, ¿no? Que en la niñez está toda esta época en la que uno como que empieza a luchar por el poder de forma física, te empezás a pelear con tus amigos. Entonces, dependiendo sí, dependiendo de tus propias historias, a qué grado se llega, ¿no? Si tenés una época en la que sos muy violento y te estás peleando con todas las personas, no sé, vas al boliche y siempre te peleas con alguien, siempre te están sacando porque te estás golpeando con alguna persona, que porque te chocó, que porque te tiró el trago, porque miró a la chica con la que vos estabas saliendo. Esa época sucede mucho en la adolescencia, vamos a decir, en la niñez también. La niñez, la adolescencia y la joven adultez, pero después a medida que ya vamos creciendo, eso se termina como de frenar, vamos a decir. Lográs ordenar tu propio mundo interno lo suficientemente, o como que lográs ponerte suficiente orden como para no necesitar esta descarga de adrenalina, este choque con el otro, este poner límites desde ahí. Pero nos lleva tiempo, necesitamos llegar a veces a los 25 años más o menos, quienes hemos logrado hacer esos cambios en esas edades, y hay otras personas, otros hombres, mujeres también, que no, se sigue sosteniendo un comportamiento violento y se sostiene, se lleva a la pareja, se lleva a la familia, entonces se golpea a los hijos, se golpea a la pareja. Entonces,
ahí estamos viendo una persona que no ha logrado hacer este vuelco de entender que ese comportamiento no resuelve cuestiones y que más bien lo que te está mostrando es que en vos tenés la necesidad de imponerte sobre los demás. Y muchas veces pasa que cuando alguien se impone físicamente es porque no tiene la suficiente avidez argumental como para poder llevar adelante o liderar, por ejemplo, una familia en el caso de que sea un padre que esté golpeando a sus hijos. Cuando el padre golpea a sus hijos muchas veces sucede porque los quiere callar, los quiere silenciar, los quiere usar de chivo expiatorio, siempre hay un motivo por el cual un padre golpea a los hijos. No es que el golpe es un ejercicio de educar. Muchas veces se cree que la violencia interfamiliar, el golpear a un otro, se trata de yo estoy queriendo educar. Y ahí nos encontramos con una falta en esta idea de creer que se educa a través de los golpes. Cuando una persona está golpeando a la otra, no está buscando educar, está buscando humillar, está buscando reducir, está buscando silenciar, está buscando culpar, está buscando posicionar en la persona que es golpeada todo un desorden que esa misma persona sostiene. Entonces, cuando un padre está golpeando a los hijos, está precisamente buscando algo, no es que los está educando. Y muchas veces en el pasado, hoy por hoy ya está como más conversado, está como más visibilizado, y ya no es tan sencillo a este tipo de hombres sostener el argumento de que están educando a los hijos. Hoy por hoy ya podemos reconocer que eso es violencia, que ahí hay como una herida en la persona que está golpeando, que esa persona se siente insignificante, que se siente pequeña, que no sabe resolver los procesos de la vida y necesita encontrar un lugar en el que descargar su ira, un lugar en el que descargar su frustración, un lugar al cual controlar, vamos a decir, porque en última instancia lo que está buscando con los golpes es controlar algo, controlar una situación. Como estaba hablando, a veces sucede que lo que está buscando este padre es silenciar a los niños. Muchas veces pasa cuando nace tiene un hijo que tiene como mucha claridad de los procesos que están pasando en la familia. Y a veces el hijo está señalando cosas, el hijo o la hija, ¿no? Está señalando cosas que al padre no le gusta o que quiere silenciar, porque si es una persona violenta, tal vez ya tiene bastante controlado al núcleo familiar, a la madre con un par de golpes la silencia, le dice, no, esto es así, y ahí cuando surge este otro niño que empieza a marcar cosas, también necesita silenciarlo, le empieza como a cuestionar sus ideas, le empieza a mostrar que está pensando mal, que el que tiene razón es él, y a veces cuando el niño está presentando un argumento que es superador al argumento del padre, lo golpea precisamente para silenciarlo y mostrar que tiene fuerza. Entonces ahí lo que está haciendo es imponerse a través de la fuerza. Y este imponerse a través de la fuerza, bueno, lo podemos ver incluso en nuestras sociedades actuales cuando vemos cuánta violencia hay en los estados, ¿no? Cuando un estado busca imponerse sobre otro estado, no por argumentos, no por fortaleza en una creación de bienes reales, de estar llevando su país de una manera sumamente ordenada y esas ideas se están yendo hacia otros países y está como ganando poderío real, sino a través del imponerse y del ser violento sobre otro país. Entonces ahí también podemos ver este mismo proceso o esta misma herida que se va trasladando a los países. Entonces, como yo siempre les hablo de lo micro a lo macro, hay todo un proceso, hay todo un viaje, pero nosotros somos un conjunto de individuos que formamos la sociedad, por lo tanto, las heridas que tienen los individuos se trasladan a las zonas a los estratos más altos del poder, vamos a decir, si no son sanadas, vamos a decirlo, ¿no? A expresarlo de esta manera. Si no se sana la herida en lo micro, se traslada a lo macro y podemos ver sociedades que portan o que cargan las mismas heridas que cargan los individuos. Entonces, entendiendo que esta herida está así como esta herida de insignificancia o de pequeñez, la cargamos todos, tiene mucho que ver con, incluso hasta podemos decir que si está siendo vivida una vida en mucho orden, también vamos a sentir esa etapa en la que somos pequeños, en la que nuestra voz no es oída, en la que nuestras intenciones no tienen fuerza todavía, precisamente porque somos niños. Y es como muy natural el atravesar una etapa en la que no somos como escuchados o no somos valorados. Sí escuchados, sí valoran nuestro punto de vista, pero en el lugar que corresponde. Entonces, el punto de vista del niño
cuando se está en una familia en orden. Sí es importante, sí se lo escucha, pero se lo escucha para cultivar su forma de pensar hacia formas de pensar más maduras, más sanas, más ordenadas. Entonces se reconoce en el niño cuando tiene cierto capricho, cuando quiere cosas que no puede tener, y hay que hablarlo y decirle: no, hijo, no vas a comer torta todos los días porque eso te hace mal. Entonces vos no es que estás no valorando su deseo, sino que estás cultivando en el niño virtudes, formas de pensar, formas de entender la vida que les sean precisamente saludables en base a el grado de conciencia que tengan los padres, ¿no? Entonces, va a depender de cada familia cuánto pueda enseñarle a un niño, cuánto pueda cultivar en la mente de un niño. Su mente precisamente para que crezca como un adulto sano y que pueda desempeñarse en la sociedad de manera sana. Ahora, como estamos en sociedades muy heridas, muy golpeadas, que traemos como mucho bagaje, vamos a decir, nos va a llevar mucho tiempo el ir como encontrando ideas, ir encontrando formas de educar, formas de llevar nuestra familia, de llevar nuestras sociedades que sea lo suficientemente sana, vamos a decir, como para transformar nuestras sociedades, transformar la forma en la que estamos viviendo nuestro mundo actualmente. Entonces, volviendo a lo que estaba hablando de la herida, nos toca primeramente reconocer que esta herida está en nosotros y que muchas veces esa herida es más sutil de lo que lo vemos. Muchas veces cuando tenemos esta herida de insignificancia, no logramos corrernos de esta necesidad de querer tener la razón, de querer imponer una idea, de querer ser el escuchado, el que aporta el mensaje correcto. Y esto lo podemos ver mucho por ejemplo, en el campo de la espiritualidad actualmente, cuando muchas personas se están presentando como este canal, por ejemplo, yo hablando también, ¿no? Hablando con una idea, hablando con una forma de pensar, hablando con una experiencia de vida y buscando con esas experiencias de vida enseñar, mostrar, trasladar lo aprendido, que podamos como cultivar eh, una forma más sana de vivir en sociedad. Pero muchas veces sucede, como he hablado en otros videos cuando hablé de la diferencia entre un guía y un mapa, muchas veces sucede que hay muchos guías que toman información incluso desde la inteligencia artificial. Hoy por hoy está como todo este nuevo mundo en el que con la inteligencia artificial vos de repente podés hacer un diálogo súper potente, súper maduro, hacer incluso un video súper lindo de ver o súper agradable y vos no tener ni idea de lo que estás hablando, ni de lo que dijiste, ni de lo que se está viendo. Entonces, precisamente ahí estamos viendo la falta, ¿no? El no reconocer que lo que vos estás buscando ahí es como tener un reconocimiento que, o un reconocimiento a tu trabajo que no tiene un sustento, que no tiene todavía bases creadas, que has estudiado, que tal vez has aprendido, bueno, en el caso de la inteligencia artificial no, que simplemente estás usando una herramienta y el usar una herramienta no te convierte en conocedor del conocimiento, sino que el conocimiento se aprende en el caminar. Yo no me alcanza con yo leer un libro, yo necesito ese libro llevarlo a la vida y ver que ese libro funcione, que ese libro me dé resultados. Entonces, a mí no me alcanza con que, no sé, que me enseñen a correr, yo tengo que salir y correr. Entonces, por más que yo lea 80 libros de cómo correr, de la respiración, de qué se siente, de la transpiración, imagínense, ¿no? Estar leyendo un libro en el que vos te dicen, la transpiración es como el agua que surge de tu propio cuerpo y no sé, sentís el frío que te relaja a medida que vas corriendo. Imagínense leer ese libro y vos creer que sabés correr. Y trasladar ese libro a otras personas y enseñar que correr es esto y aquello y arriba y abajo. Y esas personas a su vez hacen lo mismo. Es como el teléfono roto, ¿no? Un juego acá en Argentina en el que todos se ponen en círculos y se le pasa un mensaje en el oído a una persona y esa persona se la pasa al de al lado, al de al lado, al de al lado, al de al lado. Y cuando llega el último, el mensaje ya se distorsionó y todos se ríen con el último mensaje, ¿no? A ver si lograron trasladar el mensaje correcto. Nunca se traslada el mensaje correcto, siempre llega algo súper gracioso y súper disparatado, diferente a lo que dijo la primera persona. Esto es lo mismo. Se va trasladando el mensaje de una persona a otra persona a otra persona y se termina llegando a un mensaje súper disparatado que no tiene nada que ver con lo que dijo el autor original, que el autor original es el que vivió la experiencia, el que realmente salió a correr. Entonces, hoy por hoy estamos como en ese paradigma en el que estamos como aprendiendo mucha información y nos está costando llevarla a la práctica. Queremos llegar al resultado primero, queremos ser
maestros, queremos enseñar, queremos que muchas personas nos sigan a nuestros canales, tener muchos seguidores, tener dinero incluso de los canales, a tomar dinero de los canales, vamos a decir, de difusión, y no entendemos que ahí lo que estamos convirtiéndonos es en un teléfono roto que termina generando más caos y termina como promulgando posiblemente prácticas, como he hablado en otros videos, que no terminan de ser saludables. Por ejemplo, personas que, no sé, que te quieren enseñar que la vida está en salir a recorrer el mundo en una camioneta, ¿no? Y vivir tu vida sin tener bienes, sin tener nada, sí, como sin tener una base en la cual vos construir tu vida. Y empiezan a promulgar todas estas filosofías. Incluso si vos seguís esos canales, muchas veces pasa que después de muchos años sacan un video diciendo, no me funcionó, lo dejé porque no me funcionó. Y eso me parece súper coherente, que después puedan salir y decir, nos dimos cuenta de que recorrer estos 5 años el mundo sí estuvo lindo, sí estuvo divertido, fueron como unas super vacaciones, pero ahora necesito una casa, asentarme, tener mi patio. Y es como que ahí vos decís, ah, ahí está, esa persona incluso tuvo la coherencia de contarnos que sí lo vivió, sí le encantó, sí creció un montón, pero necesita frenar, hay que bajarse, no se puede vivir toda la vida en la camioneta. Entonces esas personas yo las aplaudo porque realmente hicieron el viaje, salieron a correr, se transpiraron enteros y dijeron, no me funciona, ahora estoy probando con este otro método. Eso me parece súper coherente y súper válido. Entonces, ¿cuál sería la invitación con este video? Comprender que esta herida la tenemos todos y que muchas veces nos lleva a querer sostener un argumento como válido cuando no lo es, cuando en nuestro foro interno sabemos que no lo es. Entonces me imagino como estos juegos o estas dinámicas que hacemos en desarrollo personal, en el cual, o también en los deportes, ¿no? En el que todas las personas ponen la mano una arriba de la otra. Les voy a poner la foto en el fondo del video, en el que todos ponen la mano una arriba de la otra y lo podemos ver como una representación de cuáles son los argumentos. ¿Qué argumento tiene más peso que el otro? ¿Qué argumento tiene más validez? ¿Qué argumento tiene más fondo? Cuando hablamos de fondo, quiere decir la persona que realmente salió a correr, corrió, se transpiró y te puede venir y decir de primera mano, así se corre. Entonces, ¿qué argumento tiene más fondo? Cuando entendemos que hoy estamos en sociedades en las que hay muchos argumentos, entendemos que estamos en sociedades que hay mucho caos, hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, y nos toca empezar todo este caos, todas estas ideas, que son ideas hermosas muchas, nos toca empezar a generar un consenso en el cual podamos volver a unificar esta lucha en la que llevamos años de no tener una idea clara de quiénes somos, de dónde estamos, de hacia dónde vamos, como empezar a construir la idea de un consenso en la forma de pensar la vida, en la forma de entender la vida, y desde ese consenso podemos empezar a construir estas ideas de unión que hablaba en el video anterior, ¿no? En el video de la falta de un norte como sociedad, un norte en común. Entonces, para poder generar este norte en común, para poder construir este camino, lo que necesitamos es empezar a generar precisamente un consenso de ideas. Y ese consenso de ideas parte de nosotros mismos, parte del individuo, parte de un individuo que logra empezar a reconocer cuáles son sus argumentos mentales que ya no tienen validez, que no le pueden dar un resultado real, sino que más bien lo están sosteniendo en la famosa carrera de, ¿cómo es que le dicen? Como estar en la rueda del hámster, el estar girando todo el tiempo sobre un mismo tema y no logrando como mirar más lejos, mirar más allá. Fíjense que el hámster está todo el tiempo mirando el mismo horizonte, siempre está viendo la rueda que gira, que gira, que gira, es como ver el mismo tema que pasa y pasa y pasa por delante de tu mente. Ahora, bajarse de la rueda del hámster es como empezar a mirar más lejos, empezar a entender otros conceptos, empezar a entender que con lo que tengo no me alcanza. Empezar a entender que por más que yo corre y corre y corre y corre y luche y luche y luche y luche con este tipo de ideas, no voy a llegar a ningún lado. Eso es bajarme de la rueda del hámster, es entender que hay otro camino, es entender que hay otra forma de entender la vida. Y una de esas formas es empezando a sanar esta herida de insignificancia y reconociendo cuando yo no tengo la verdad, vamos a decir, el argumento coherente, el argumento correcto.
Y ese viaje, ese movimiento nos es súper desafiante. Desde la infancia, la niñez, con nuestros padres, tener que aceptar que no puedo tener lo que yo quiero, que no puede ser como yo quiero, que no puede ser de la manera que mi capricho me dice que tiene que ser las cosas. En la adolescencia nos pasa lo mismo, nos chocamos con el hecho de que el mundo no funciona, que no está a mis pies, que no funciona como yo quiero, que hay leyes más grandes que yo tengo que entender para yo poder vivir una vida en orden, una vida en armonía. Que no puedo comer lo que yo quiero, que no puedo mirar lo que yo quiero, que no puedo hacer lo que mis caprichos me piden. Entonces ahí empezamos a entender que tenemos una pulsión, que es una pulsión como muy, bueno, algunos autores la llaman como una pulsión muy animal, muy de la naturaleza más básica del ser humano, y hay otras pulsiones que tienen que ver con una naturaleza más, más sabia, más alta, más madura. Entonces, entender que tenemos ambas naturalezas es entender que nos toca como dar orden a nuestra naturaleza más básica, dar orden a todos esos caprichos que nos piden comer lo que queremos comer, dormir a la hora que yo quiero dormir, salir todas las veces que yo quiera salir, comprarme todas las cosas que yo quiera comprarme, tener todos los caprichos de un momento para el otro. Toda esa parte nos toca como aprender a darle orden. Y en esa parte se encuentra esta sensación de pequeñez, esta sensación de yo ser como, como pequeño ante el mundo. Y desde esa misma pequeñez muchas veces crecemos y queremos como imponernos en los demás. Tener una pareja que me diga, sí, vos tenés razón, aunque sea por la fuerza, que se quede, yo poder controlarla. Y ahí desde esa pequeñez se empieza a generar como todo esta lucha de poder, esta lucha de controlar el mundo, esta lucha de controlar mi mundo, que como dije antes, se traslada a todos estos estados que quieren controlar el mundo, ¿no? Que el mundo esté a sus pies. No importa si lo destruís. Si lo destruís, te da esa sensación de decir, bueno, yo tuve el poder de destruirlo. Así lo siento, ¿no? Es como llegar a ese grado de soberbia, de creer que porque tenés la forma de que por tu orden salgan un montón de bombas y destruir un montón de cosas, sos una persona poderosa, ¿no? Es como no entender el concepto en la película, ¿no? Del hombre araña que dice, tener un gran poder equivale a tener una gran responsabilidad. Acá ellos sienten que tener un gran poder equivale a ser grande. Y vos decís, no, no, tener un gran poder no quiere decir que seas grande, quiere decir que tenés muchas responsabilidades. Como que no miraron la película, no entendieron el concepto. Entonces, tener un gran poder es tener mucha responsabilidad. Ahora, cuando vos tenés esta herida de pequeñez, cuando te sentís pequeño, llegás a tener un gran poder y te sentís grande, te sentís grandiosa, te sentís que sos poderosa, que todos te tienen que seguir, que todos te tienen que escuchar, que todos tienen que hacer lo que vos querés. Y no entendés que desde ahí solamente estás argumentando desde tu pequeñez, no desde esa responsabilidad que tiene el haber llegado a un lugar de poder. Y esa responsabilidad solamente la podemos entender cuando vamos sanando esta herida de pequeñez, cuando yo ya entiendo mi insignificancia en el mundo, la acepto, la valido, entiendo que soy como un alfiler en un mundo sumamente más complejo y que desde ese alfiler yo puedo crecer, yo puedo como ocupar un rol, yo puedo como trabajar en mi desarrollo personal y seguir como creciendo, entendiendo que va a haber personas que van a estar eh, primeros en el, o más abajo en el estudio, vamos a decir, o en su propio desarrollo, como los niños, y personas mucho más, más avanzados como los sabios, ¿no? Las personas que ya han recorrido todo un camino, que han hecho como todo un viaje en la vida. Entonces yo entiendo que soy un adolescente y que no puedo tener mis caprichos de un día para el otro, que me tengo que enfilar, que tengo que hacer, que tengo que ordenar mi vida, que me tengo que sentar a estudiar, que tengo que empezar a trabajar, que no me puedo volver millonario porque venda en redes sociales un producto que ni siquiera conozco, que porque está de moda la espiritualidad, yo me ponga a hablar de espiritualidad con una inteligencia artificial, que muchísima gente me siga porque también hay mucha inconsciencia, ¿no? Es como decir, es posible que lo logres, es posible que alcances el tener un canal que tenga un montón de seguidores y mucha gente te escuche, o vender un libro que mucha gente lo lea y que vos estés compartiendo solamente cosas que realmente no entendés o que no has profundizado lo suficiente, pero
te posiciona en ese lugar de poder entre comillas y no entendés la responsabilidad de ese poder y empezás a crear un culto. De repente creaste un culto y todo el mundo sigue tu voz y se terminan suicidando, ¿no? Como ha pasado mucho. Se hacen cultos en los que un montón de personas terminan creyendo estas ideas falsas de que, bueno, ahora nos matamos todos y nos vamos al cielo. Y vos decís, no, esa persona adquirió ese poder, pero no entendió la responsabilidad porque no sanó su herida de pequeñez para llegar a la conclusión de aceptar que sus argumentos no le alcanzan. Como este ejemplo, ¿no?, que estaba dando con la persona que sale, viaja por todo el mundo, reconoce que no le alcanza y puede volver al canal y decir, sí, saben, viajé 5 años y no es la respuesta el van life. No se puede vivir en una camioneta, para mí. Después ustedes hagan lo que quieran, pero para mí no se puede, a mí no me alcanzó, yo necesité asentarme. Esa persona maduró y enseñó y nos dio un aprendizaje y dijo, sí, está buenísimo, háganlo si quieren, viajen, conozcan, pero a ver si les pasa lo mismo que a mí, que va a llegar un punto en el que se van a hartar y van a querer una casa, van a querer un suelo, van a querer enraizarse, van a necesitar otras cosas. Esa persona logró salir de esa herida de pequeñez y en vez de decir, seguir sosteniendo sus argumentos a la fuerza y decir, sí se puede, tengo que tener una camioneta más grande, tengo que tener esto, tengo que tener más grande el canal, en vez de sostener un argumento a la fuerza, soltó y dijo, no, no se puede. Acepto que esta idea tenía que madurar. Eso es salir de esa herida de insignificancia, aceptar que mi idea no alcanza, que mis argumentos no alcanzan, que la forma en la que yo estoy viendo la situación no alcanza. Y cuando yo llego a ese punto me abro y digo, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque yo no la tengo. Y desde ahí, como que nos posicionamos en el lugar que nos toca posicionarnos, salimos de ese lugar de grandeza que es una grandeza falsa, que solamente se sostiene a la fuerza y que nos empezamos a volver violentos. Recuerden que cuando los argumentos no alcanzan, empieza a surgir la violencia para cubrir esa falta de argumentos. Y esa violencia viene de la violencia del mismo capricho, ¿no? De yo querer, fíjense que cuando uno está encaprichado se pone como muy violento, se pone como enojado y empieza como a gritar y se pone como molesto. Bueno, precisamente de ahí viene esa herida, ¿no? De esa violencia, de esa herida, del sentir que no puedo controlar la situación, entonces me empiezo a frustrar y quiero a la fuerza controlarla. Y ahí empiezo a tirar pataleta para todos lados. Empiezo a gritar a la gente, empiezo a decir que la gente está mal, que nadie me entiende, que nadie está listo para entender mi capacidad de entender las cosas, que estamos en sociedades sumamente, no sé, inmaduras, y nos empezamos como a enojar con todos, ¿no? Y no entendemos que quien tiene que salir de ese capricho somos nosotros. Cuando hacemos ese viaje de entender que el que tiene que salir del capricho soy yo, ahí respiro, bajo, acepto mi humanidad, acepto que soy un ser humano, acepto que no tengo todas las respuestas y me empiezo a abrir a otras respuestas. Eso nos pasa en todos los ámbitos, en una familia, en un trabajo, en una sociedad, en un grupo de trabajo, en todo ámbito nos pasa, en un grupo de amigos. Cuando nos encontramos con esta sensación de yo querer encapricharme con una idea, ahí nos toca reconocer precisamente esta insignificancia y decir, ¿por qué? ¿Por qué yo me quiero posicionar en este lugar? ¿Qué necesidad tengo de ser el visto, el reconocido, el observado, el que todos digan tiene la razón? La razón sí que existe cuando la empezamos a buscar, pero solamente la podemos encontrar cuando nos abrimos a diferentes argumentos y logramos llegar a una estabilidad, a un orden, a una claridad, a una coherencia. Es como decir, este argumento tiene corazón, tiene mente y tiene acción, se mueve. Lo pensé, lo sentí y lo actué y va dando resultados, funciona. Entonces, ahí empezamos a decir, estos argumentos son válidos, me siento en equilibrio, me siento en balance con lo que estoy haciendo. Este aprendizaje nos toca empezar a hacerlo como individuos, y en la medida en la que yo logro aprender a salirme de todos esos momentos en los que yo me quiero posicionar a la fuerza con un argumento, como individuo primero, ¿no? Porque nos pasa en nuestra mente cuando, por ejemplo, yo a la fuerza quiero que, no sé, estudiar una carrera que no me gusta.
pero quiero tener esa carrera y la quiero y la quiero y la quiero, pero mi corazón me dice no me gusta, no quiero, yo no quiero hacer esto, no me quiero desempeñar en esto, y a veces incluso hasta por la fuerza nos terminamos recibiendo y no lo ejercemos a la carrera. Entonces, ahí nos toca ver cómo en nuestro propio mundo individual nos volvemos como tercos y no logramos aceptar que no es por ahí. Aceptar que no es por ahí, bajar los brazos, bajar la lucha, bajar la guardia y decir, bueno, no tengo esta respuesta, no tengo esta respuesta, me están faltando datos, algo me falta. Inicio otra vez el viaje, empiezo a buscar otros maestros, empiezo a buscar otras ideas, empiezo a buscar otras formas y llego a una idea superadora. Pero primeramente necesito salir de ese capricho, necesito salir de esa sensación de insignificancia, de ser insignificante y entender que muchas veces esto viene de ciertas heridas, de mi propia familia, hacer el trabajo con alguien, que me muestre de dónde parte, de dónde nace esa sensación de yo querer tener como la razón, de que mi argumento sea el más importante, de ser visto, de ser oído. Y cuando logro hacer ese movimiento, ya el ser visto, el ser oído, no llega en forma de necesidad. Si llega es porque estás como ocupando un rol que, bueno, necesita que seas visto porque alguien te tiene que estar viendo para ocupar ese rol. Supongamos que estés en un proceso, no sé, que seas el profesor de una escuela. Entonces no podés ser el profesor de una escuela si no hay personas viéndote y escuchándote. Entonces, eso te da responsabilidad, no poder. Va, mejor dicho, sí te da poder, pero no te da grandeza. No es que seas grande porque estés en ese lugar, no. Sos una persona con poder porque tenés mucha responsabilidad. Entonces ahí vos podés linkear el poder con la responsabilidad y no el poder con la grandeza o el ser poderoso o el ser grandioso. Este, Ahí nos toca empezar a entender esa diferencia, que cuando yo estoy en un lugar de poder es porque yo adquirí por mis propias méritos, vamos a decir, una gran responsabilidad para con un grupo de personas, con una persona que esté acompañando en un proceso, un consultante que venga a mi consultorio. Yo soy médico, por ejemplo, y viene un consultante a pedirme un consejo porque yo estudié mucho sobre medicina, entonces puedo darle ese consejo y decirle, mira, vos tenés que ir por acá, a vos te está pasando esto. Entonces, ese rol que vos estás entrando te da una gran responsabilidad que te toca asumir como tal. Y esa misma responsabilidad también te pone en el lugar de decir, cuando no tengo la respuesta, bueno, te tengo que derivar a otro médico, porque yo de piel no sé, yo sé de corazón, pero de la piel no, te voy a tener que pasar a este otro médico. Ahora imagínense un médico del corazón que quiera atender todas las especialidades y no va a tener la respuesta, le va a faltar. Y lo que va a terminar haciendo es que un montón de personas se empiecen a enojar con él porque no le está dando resultado lo que le dice y se va a entercar y va a empezar a gritar, le va a decir a la persona, vos me vas a enseñar a mí con todo lo que yo estudié. Entonces, ahí nos toca cómo encontrarnos precisamente en esta herida, reconocerla, aceptarla, entender que la tenemos todos, que es muy natural, que depende de nuestro sistema familiar, cuánto se haya fijado en nosotros y cuánto nos ha dolido quizás el sentirnos como no escuchados, poco importantes, dejados de lado, golpeados, lastimados. Trabajarlo en nosotros, asumir esa sensación de querer ser validado, de querer ser, o esa necesidad de querer ser escuchado, hacer el viaje a sanarla, cada quien con las herramientas que vaya encontrando que le sean como más armónicas. Y una vez que logre hacer eso, caminar mi vida desde otro lugar, sin querer posicionar mi argumento como si fuese el argumento y aceptando que quizás hay otro argumento superador, hay otro argumento mejor, hay otro argumento que tenga coherencia, que no te genere crisis psicológica. Porque siempre que ahí tenemos un argumento falso, nos empieza a generar una crisis psicológica, nos sentimos tristes o nuestra mente se empieza como a desordenar. Empezamos a entrar en una incoherencia, como que se unen dos ideas. Una tiene coherencia y la otra no, entonces empiezan a chocar en nuestra mente y nos toca hacer el viaje, encontrar, salir de esa disonancia, ¿no? Entender la situación con más profundidad. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar, que les dé para reflexionar si se han encontrado en esta sensación de sentirse de pequeños o si se han encontrado luchando por un lugar de reconocimiento y si tienen la fortaleza de poder salir de esa lucha y entender que habla más. Esa lucha habla más de una herida que de que realmente sea lo que vos querés
vivir o estar en ese lugar. Ahora, cuando vos salís de la herida, el lugar que ocupes va a estar hablando más de vos que de tu herida. Espero que les guste la reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.